Ahora sí, la semana anterior empezamos a ver el tema de vectores, ¿sí? Entonces platicamos de dónde vienen, para qué sirven, qué pueden describir, las partes de un vector, la notación para escribirlos. Aprendimos que el plano cartesiano es un ejemplo de cantidades vectoriales. Explicamos qué son las componentes de un vector, o sea, voy retomando rápidamente todo. Revisamos las coordenadas polares que a algunos de ustedes les ocasionaron un poquito de dolor de cabeza en el sentido de que puede ser algo confuso, pero bueno, ya debió de haber quedado más o menos pulido. Platicamos que existen ángulos y distancias negativas y todo este rollo, y también fuimos muy enfáticos que en el curso, ay, perdón, que durante el curso, ¿cómo se dice? Yo voy a omitir este tipo de cosas, ¿sí? O sea, no me quiero meter con distancias ni ángulos negativos. Se puede, sí, sí se puede, pero no es buena idea, ¿sí? Y también revisamos cómo transformar coordenadas polares a rectangulares, ¿sí? Vimos las dos fórmulas, que estas son las dos fórmulas importantes. Y después vimos las fórmulas al revés, ¿no? Cómo pasar de las rectangulares a las polares, y que la fórmula más latosa pues era esta, ¿no? Que tiene el ángulo de corrección. Entonces, dependiendo del ángulo de corrección, puede valer 0, 180, 180 o 360. Vimos cómo utilizar la calculadora. Entonces ya tenemos todas las herramientas básicas para avanzar en lo que nos falta del tema de vectores. ¿Qué nos falta del tema de vectores? Ver cómo se suman, ¿sí? Y con eso terminamos los temas del parcial. Ver cómo se suman o cómo se superponen los vectores, ¿sí? Entonces, este es el resumen de resultados, ¿sí? Estos fueron los 4 puntos, en este caso x, y, que convertimos a coordenadas polares, y aquí ya se los pongo todos juntos. Estos fueron las coordenadas polares que transformamos a rectangulares. Aquí está el resumen de resultados, ¿sí? Y nada más hacer énfasis en que podemos utilizar la notación algebraica o de vectores direccionales, o como seguramente a ustedes les gustará más, la notación de puntos coordenados, que es la que ustedes manejan más común o habitualmente, ¿sí? Esta notación aparece pues en los libros de álgebra lineal y de vectores, los libros avanzados entre comillas, ¿sí? Pero bueno, no vean, ya han visto que no es cosa del otro mundo. Ahora vamos a retomar lo que viene en su libro, ¿sí? Que son propiedades de los vectores, o que son algunas cosas, o digamos algunas clasificaciones de qué tipos de vectores hay y qué se pueden o qué no se pueden hacer con ellos, ¿sí? Entonces, aquí les pone un ejemplo de vectores tridimensionales. Estas imágenes vienen en su libro, ¿sí? De hecho, las saqué completamente de ahí, ¿sí? Entonces, vamos a tener unos que se llaman vectores coplanares. ¿Qué significa que los vectores sean coplanares? Que se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Entonces, los vectores que nosotros vamos a estudiar aquí, todos son coplanares porque todos están en el plano cartesiano x, y. En un espacio tridimensional tú puedes tener varios planos. Por ejemplo, aquí tú tienes un plano, aquí tú tienes tu propio x, y. En este otro plano tienes otro x, y que es diferente. De hecho, vean que la línea X la pongo inclinada porque es un dibujo tridimensional. Y aquí abajo tú puedes tener tu propio plano X, Y. Entonces, cuando cuando todos los vectores están en un solo plano, se llaman vectores coplanares. Cuando los vectores que tú quieres analizar están en varios planos, se llaman vectores no coplanares. Y bueno, hacer sumas de vectores no coplanares pues es todo un reto, porque tienes que utilizar X, Y y Z. Entonces nosotros solo vectores coplanares. ¿Alguna duda con el concepto? Bueno, si no avanzamos. Vectores libres, ¿sí? Son aquellos que no tienen un punto de aplicación en particular. Entonces, cuando tú dibujas un vector y no le pones un plano cartesiano, o sea, vean que aquí no hay ningún plano cartesiano. Entonces, aquí el plano cartesiano, el origen es nomás que es un origen tridimensional, ¿sí? Entonces, si no hay plano cartesiano, se llaman vectores libres, ¿sí? Y en general no sabes a qué puntos están aplicados, ¿sí? Entonces, de esto no los vamos a usar mucho, nada más los menciono por su cultura, ¿sí? Vectores colineales. Los vectores colineales son aquellos que tienen la misma dirección o la misma línea de acción. Los vectores colineales son muy fáciles de sumar, ya que
se pueden, o sea, si yo sé el largo de las flechas, lo único que tengo que hacer es a la flecha 1 restarle el largo de la flecha 3. O por ejemplo, si yo quiero combinar F4 y F2, nada más tengo que sumar los largos de las flechas. O si yo quiero sumar los 4 vectores, si yo sé cuánto mide cada flecha, ¿sí? Supongamos que esta flecha mide 1, esta mide 1.9, esta mide 1 y esta mide 1.9. Entonces lo único que tienes que hacer es ver para dónde apuntan. Los que apuntan a la izquierda los resto, nada más uno apunta a la izquierda, y todos los que van a la derecha suman. Entonces este con este se contrarresta, estos dos se suman, 1 punto más 1.9 más 1.9 les tiene que dar 38, 3.8. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con los vectores colineales? Por ejemplo, estos de acá y estos de acá ninguno son colineales. Para poner un vector colineal a M, pues tendría que estar en el mismo plano y además yo apuntarlo en la misma dirección, o también se vale en sentido opuesto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sale. Vectores concurrentes. Esta es la palabra clave, concurrente. Concurrente significa que están aplicados al mismo punto. Entonces aquí tengo vectores libres. Si yo estos vectores libres los pudiera poner en el mismo punto de aplicación, se llaman concurrentes. Entonces V1 y V2 son concurrentes. D1 y D2 son concurrentes porque los dos tienen el mismo punto de acción. F1, 2 y 3 también son concurrentes porque tienen el mismo punto de aplicación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con qué son vectores concurrentes? Vean, es muy teórico. Y de ahí podemos sacar muchas preguntitas como tipo opción múltiple, ¿no? Les podemos poner este dibujo y les podemos poner de opciones si son coplanares, si son colineales, si son libres o si son concurrentes. Ese es el tipo de evaluación que quiero que se esperen. Bueno, resultante de un sistema de vectores. Los vectores como tales son flechas que se pueden sumar, ¿sí? De hecho, la manera más sencilla de imaginar un vector es como si estas fueran cuerdas, el punto rojo fuera un nudo y hubiera ahí varias personas, 3 personas jalando las cuerdas, pues para ver quién, ¿cómo se llama? Quién gana, ¿no? O a lo mejor digamos, en un sistema de poleas o algo, o digamos que quieres mover algo con un sistema de cuerdas o de fuerzas, pues imagínense que entre los 3 están jalando, y el hecho de que estén jalando 3 aquí al mismo tiempo va a hacer que este objeto a lo mejor se mueva efectivamente en una dirección. O sea, mientras los 3 jalen al mismo tiempo y no cambien sus fuerzas, pueden hacer que el objeto se desplace de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, este objeto, aquí nomás de ver las flechas, yo sé que el objeto se va a ir para abajo. O por ejemplo, si estos dos apuntan hacia acá, yo sé que el objeto más o menos se va a ir para acá. Entonces se lo pueden imaginar como fuerzas, y entre más larga es la flecha, más grande es la fuerza, ¿sí? Entonces la resultante es cuando tú tienes un sistema de vectores concurrentes y después de combinarlos, o sea, el efecto de usar estas dos flechas V1 y V2 para jalar, te va a dar como resultado la flecha roja. Y también se les llaman resultantes porque la combinación de 3 vectores la puede ser omitida y nomás poner la fuerza resultante. Y de eso se van a tratar muchos de los ejercicios. Nos van a dar varios vectores y nosotros tenemos que combinarlos para quedarnos con uno solo. Este vector solito es el que nos dice cómo se va a mover el objeto o qué le va a pasar al objeto. Equilibrante. La equilibrante es un vector idéntico a la resultante, pero que está en sentido opuesto. Entonces la equilibrante es la fuerza que tú necesitarías para contrarrestar los vectores 1 y 2 en este caso, ¿sí? O por ejemplo, para contrarrestar esa flechita, tú necesitarías un equilibrante más o menos así. Entonces esta es la equilibrante, por eso le voy a poner E vector, mientras que el rojo de aquí es la resultante, o sea, la combinación de esos dos, ¿sí? Equilibrante y resultante se contrarrestan. Entonces, ¿qué tan importante es eso de aprender la equilibrante o la resultante? Es el pan nuestro de todos los días de los ingenieros civiles y de los arquitectos para analizar cargas. Si ustedes quieren hacer un sistema de aparejos, una pared, un edificio, una estructura, sobre la estructura van a actuar pesos y tensiones. Entonces cada peso y tensión
se puede representar como un vector. Y ya que haces todo el cálculo de la casita, mira, que aquí quiero hacer una casita así, la casita de mis sueños, que viene el kinder. Entonces te empiezan a contar, mira, pues el techo pesa tanto, entonces va a haber una fuerza para acá, ¿sí? Esta pared va a tener una fuerza hacia acá, estas vigas van a tener una fuerza hacia acá. Entonces, el ingeniero civil o el arquitecto tiene que considerar todas las partes del edificio de estructura que quiere montar, y ya que hace la descripción con los vectores, los combina y necesita que la resultante de eso sea cero para que la casa no se mueva, ¿sí? Si la resultante no es cero, la casa se va a partir o se va a romper o se va a cuartear una pared. Entonces, esto es bien, bien importante en ese tipo de áreas. Y vean que aquí se los planteamos de una manera muy sencilla. Entonces, no sé si haya alguna duda con el concepto de equilibrante, resultante, concurrente o las aplicaciones que eso puede tener. Esta es la aplicación más simple y evidente de todas. Por supuesto que hay aplicaciones más sofisticadas que esta casita de kinder. ¿Sí? Entonces la palabra clave aquí es, el equilibrante es el vector que cancela. Ahora, vectores idénticos. Se pueden considerar a dos vectores como iguales o idénticos si tienen la misma dirección y la misma magnitud. Entonces, en ese sentido, los vectores A, B y C aquí se puede decir que son el mismo, o sea, es la misma fuerza aplicada en la misma dirección. ¿Qué es lo que cambia aquí? El punto en el cual tú estás aplicando la fuerza. Entonces, cuando varios vectores en lo único que difieren es en el punto de aplicación, para efectos prácticos en su análisis podemos decir que son equivalentes o iguales. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto, ahora vámonos a la suma de vectores. Bueno, antes de ir a la suma de vectores, este lo vamos a ver por separado en una diapositiva. Entonces, ese texto, si quieren, luego lo revisan. Negativo de un vector. El negativo de un vector es un vector que tiene el mismo tamaño, pero el sentido opuesto. Entonces, los negativos de cualquiera de estos vectores sería un vector igual de largo, pero que en lugar de apuntar en esta dirección, apunta en la dirección opuesta. Entonces, este es el negativo de un vector. ¿Cómo podemos calcular el negativo de un vector? Bien fácil. Solo le tienes, si estás en coordenadas rectangulares, lo único que tienes que hacer es ponerle signos menos. Entonces, el vector es A. El opuesto de A sería menos 2 y menos 3. Y como son opuestos, si tú los sumas, te tiene que dar el vector 0. Entonces, 0,0 se puede representar en símbolo de vector como este. Este le llamamos el vector nulo. Sí, se llama nulo porque pues, no representa nada, representa un punto nada más. Por ejemplo, si tengo el vector menos 2,1, su negativo sería 2, menos 1. Entonces vean que nada más se le aplica un cambio de signos a cada una de las componentes. ¿Sí? Y si tú combinas B con su vector negativo, pues te vuelve a dar el vector nulo. Y ya deben de ir cachando u obviando cómo es que se hace la suma de vectores. Las X se reducen con las X, entonces tengo aquí 2 y aquí debo 2, me queda 0. Y las Y se reducen con las Y, aquí tengo 3 y aquí debo 3, entonces me da 0. Entonces este es un primer ejemplo de suma de vector. Vean que en coordenadas cartesianas rectangulares es muy sencillo de hacer. Aquí tengo menos 2 y aquí tengo más 2, me da 0. Aquí tengo 1 y menos 1, me dan 0. Cuando están en coordenadas polares, para hacer el negativo de un vector, lo que hay que hacer es a la dirección súmale 180 grados. Entonces, un giro, cuando dicen que quieren cambiar completamente en su vida, la mejor forma de decirlo es que quieres dar un giro de 180 grados. Entonces, este está apuntando para acá, un giro de 180 grados, es un ángulo llano. Entonces, quiere decir que el vector apunta para acá. Entonces, el negativo de 2,30 grados es 2,210 grados. ¿De dónde salió el 210? Muy fácil, a 30 le sumamos 180 grados. Y esto también funciona si se lo quitas. Nada más que si se lo quitas, pues te va a quedar negativo. Por ejemplo, aquí hago un ejemplo de quitárselo. A 1,300 grados, su opuesto es 1,120 grados.
¿Qué es lo que hice? Ah, pues a este 300 grados le quité 180 para que apunte hacia la otra, ¿cómo se llama? La otra dirección. Entonces queda claro lo de la igualdad, cómo se hacen sumas y restas en cartesianas. Ahorita analizamos las polares. ¿Y cómo es el negativo de un vector? Entonces lo negativo del vector será lo contrario, ¿verdad? Bueno, al revés. Perdón, Diego, se escucha como con mucho ruido, muy interferido. ¿Pudieras volver a repetir tu pregunta? Entonces lo negativo del vector sería lo contrario, ¿cómo decirlo? Un cambio de signo. Sí. Sí, es más fácil pensarlo como un cambio de signo. ¿Sale alguna otra duda o comentario? Bueno, sumar vectores es conmutativo. ¿Qué significa que sea conmutativo? Es lo mismo que tú hagas la suma de A con B a que tú hagas la suma de B con A. En números, esta propiedad puede ser muy evidente. 3 más 2 pues es igual que 2 más 3. Pero con los vectores no necesariamente tanto. Imagínense a los vectores como instrucciones para caminar. Entonces, aquí les están diciendo que primero recorras el vector A y después recorras el vector B. Entonces, la suma de los vectores es como si tú hubieras combinado los dos desplazamientos. Entonces, imagínenselo así. Tú tienes este punto de salida. Entonces, para sumar los vectores o para llegar al punto deseado, que es este, que le voy a poner como una palomita, ¿sí? Tú puedes caminar por A y luego caminar por B y llegas. O lo que significa la combinación de A con B es llegar a este punto, pero de manera directa sería irte por el camino rojo. Ahora vean, están en este punto de salida. Primero siguen B y después siguen A. Vean que llegan al mismo punto. Nada más que hicieron como instrucciones diferentes. De hecho, para que las instrucciones les queden como en el mismo dibujo, imagínate que en lugar de haber primero seguido la instrucción de caminar por A, caminas por B, o sea, este sería el B. Y después de la B, haces el A. Entonces ve que también llegas al punto, ¿sí? Y la suma de A con B, que es la flecha roja, pues es una instrucción equivalente, como más directa. Entonces, no sé si se ve, esto es un método gráfico de suma de vectores y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Pero antes de pasar para allá, no sé si hay alguna duda con esto. No, profe. Sale, entonces le avanzamos. ¿Sí? Transmitibilidad al punto de aplicación. Como los vectores representan fuerzas, velocidades, aceleraciones y cosas así, resulta, ¿sí? O sea, un hecho de la vida, que empujar es igual a jalar. Entonces, si en un problema te dicen que hay una fuerza de 600 newtons aplicando de izquierda a derecha sobre esta caja, es equivalente a decir que yo la caja la puedo tener del lado izquierdo y el vector del lado derecho. O sea, empujar y jalar en vectores debe de ser equivalente. Y esto tiene que ver mucho con la igualdad de vectores, ¿sí? Supongamos que yo tengo un objeto así como una piedra de esa forma. Entonces, en principio, de acuerdo a lo que les digo, es lo mismo este vector aplicarlo aquí, que aplicarlo acá, que aplicarlo acá. ¿Qué es lo único que pido? Que tengan la misma dirección y que el largo de estas flechas sea idéntico, ¿sí? Entonces a eso se refiere el principio de transmitibilidad, ¿sí? Entonces vean que es muy simple, es muy sencillo. Empujar es igual a jalar, ¿sí? Y las propiedades de los vectores libres. Los vectores libres, como tú los puedes poner en cualquier punto de aplicación, y tú tienes varios vectores libres actuando sobre un mismo objeto, tú los puedes volver un sistema concurrente. Entonces lo único que hacemos es los puntos de aplicación los hacemos coincidir. Entonces, si yo tengo este par de vectores libres, los puedo convertir en un par de vectores concurrentes si yo los hago coincidir al mismo punto. De hecho, para ser más correcto, este vector no debería de estar ahí, debería de haber quedado así. Pero como empujar es lo mismo que jalar,
pues entonces esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces, ¿alguna duda con estas propiedades de transmitibilidad y de vectores libres que se hacen concurrentes? ¿Sí? Igual, para que esto quede más claro, imagínense que cada flecha es una fuerza, ¿no? Entonces ya con eso debería de quedar más claro. Ahora, vamos a ver operaciones con vectores, ¿sí? Entonces, bien importante, chicos, los procedimientos de operaciones que vamos a ver solo se valen en coordenadas rectangulares. Si el vector no está en coordenadas rectangulares, las operaciones que vamos a ver aquí no se valen bajo ninguna circunstancia. De hecho, si tú tienes vectores en coordenadas polares y tú los quieres sumar, multiplicarlos por un escalar o cualquier procedimiento que vayamos a revisar aquí, el primer paso es transforme el vector de coordenadas polares a rectangulares y ahora sí, hágale todas las operaciones que usted le quiera hacer. Primera operación, multiplicación por un escalar. Escalar significa número, ¿sí? Es la manera elegante de decir número. Entonces, digamos que yo tengo el vector x, y k es cualquier número real, ¿sí? O sea, un escalar. Entonces, si yo quiero hacer la multiplicación de k por un número, se vale. El procedimiento es el que sigue. Si yo tengo, dejen ver si aquí, sí, aquí los tengo desarrollados. Entonces, vean, el vector a es 3,2, ¿sí? Entonces, es 2,3. 2,3 lo quiero multiplicar por 3. Entonces, esto es una operación que se puede hacer, multiplicar por un escalar. Entonces, 3 por a se traduce en 3 por el punto. Entonces, vas a hacer 3 por 2 te da el 6, 3 por 3 te da el 9. Es una operación muy sencilla. ¿Qué significa la multiplicación por un escalar? Es un truco para encoger el vector o para alargarlo, ¿sí? Entonces, para que esto se vea bien, bien claro, vámonos acá al programa de dibujo. Vamos a abrir nuestro archivito de vectores, que por aquí los debo de tener. Entonces ocupamos un plano cartesiano, el que sea. Entonces supongamos que tenemos ese vector ahí. Multiplicarlo por 2 significa esto: que el vector se haga el doble de largo, ¿sí? Vean, el vector antiguamente, ahí tenemos la x y aquí tenemos la y. Entonces vean que este vector es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? Entonces es menos 5,1, 2, 3, 4. Es menos 5,4 este vector. Entonces, si este vector yo lo multiplico por 2, digo, en mi programa lo hago muy fácil. Entonces, ahora es menos 10,8. ¿Sí? O sea, vean que dupliqué las... ¿cómo se llama? Dupliqué las componentes. Y también al vector, si lo puedo multiplicar, también lo puedo dividir por un escalar. Por ejemplo, yo lo quisiera dividir entre 2. Entonces se hace un vector de la mitad de tamaño. Entonces las coordenadas ahora, en lugar de que sea 4, vean que ahora es 2. ¿Sí? Y ahora aquí, en lugar de que sea 5, es menos 2,5. Entonces eso significa la multiplicación por un escalar: encoger o estirar el vector. ¿Sí? Y la manera de hacerlo, ahí se los mostré en un dibujo, pero la manera de hacerlo es solo multiplica por el número que tú quieras. Por ejemplo, puedes multiplicar por números negativos. Entonces el vector b, que es menos 3,4, si tú lo multiplicas por menos 4, entonces menos por menos da más, 4 por 3, 12, y luego menos por 2 da el menos de ahí, 4 por 4, 16. Entonces vean que la multiplicación por un escalar es muy sencillo. Aquí el vector c lo dividí entre 3, les quedan fracciones. Si no les gustan las fracciones, lo pueden poner en decimales. Aquí le pueden poner 0.3, menos 1. Entonces, si no les gusta escribirlo así, lo pueden escribir así, es equivalente. O lo pueden multiplicar por un número que sea decimal, por una raíz, o sea, el número real que ustedes quieran. 0.5 por el vector d es menos 6 y menos 8, entonces 0.5 por menos 6 da 3, lo pueden checar en su calculadora, y 0.5 por menos 8 da menos 4. Entonces, ¿alguna duda
con la multiplicación por un escalar. Y lo que significa Ninguna, profe. sale, muchas gracias. Entonces, en resumen, el vector A se hizo el triple de largo, el vector C se redujo a 1/3 de su tamaño, el vector B se cuadruplicó y el menos significa que cambió de dirección, o sea que en lugar de apuntar para acá, ya apunta al sentido opuesto. Y punto 5 por D, pues multiplicar por punto 5 es equivalente a dividir entre 2. ¿Sí? Por eso este 3 se hizo 6 y este 8 se hizo 4. Entonces vean, es muy sencillo. ¿Sí? Punto 5 en fracción significa un medio. Entonces, a veces se pueden hacer ese tipo de trucos para no pensar en divisiones y todo verlo con puras multiplicaciones. Norma de un vector. La norma de un vector es calcular R. ¿Sí? O sea, el largo del vector. Para decir que se va a calcular la norma de un vector, se toma el vector en cuestión, que es la v vector, y se le ponen 2 rayitas. ¿Sí? De hecho, es como el valor absoluto. También esto se le puede llamar como el valor absoluto de un vector. Y para calcularlo, nada más tienes que utilizar el teorema de Pitágoras. O sea, cada componente al cuadrado, raíz cuadrada de todo. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la norma de A sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso da raíz de 13. Si no le gustan o si no les convence demasiado ponerlo como una raíz, ya con su calculadora pueden hacer raíz de 13. Y bueno, el largo de este vector es 3.6 aproximadamente. La norma de B sería menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces ya que hagan toda la operación, este da 5 de manera exacta. La norma del vector C es 1 al cuadrado y 5 al cuadrado, raíz de 26. La raíz de 26 es aproximadamente 5.09. ¿Sí? Si no les gusta el símbolo de raíz. O el largo del vector menos 6, menos 8 o menos 6 en X menos 8 en Y, pues es 10. Entonces esta flecha tiene el largo 10. Entonces la norma de un vector es, o el valor absoluto de un vector, significa calcular el largo. Y vamos a aprovechar también para explicarles cómo se calcula el valor absoluto de cualquier número. Dicen, pero eso es muy fácil. No necesariamente. Nada más déjenme buscar el... Ahí los tengo. Entonces, si ustedes quieren calcular el valor absoluto de un número, a ustedes les enseñaron que era poner el número con un signo positivo, pero eso no es cierto. La manera correcta de hacerlo es sacarle raíz cuadrada al cuadrado del número. Entonces, cuando están en una dimensión, este es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Cuando están en 2 dimensiones, este es el teorema de Pitágoras. Y cuando están en 3 dimensiones es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces vean que la idea es como muy sencilla de seguir. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren sacar el valor absoluto de 4, la manera correcta es eleve 4 al cuadrado y sáquele raíz cuadrada. 4 al cuadrado da 16, pero la raíz cuadrada de 16 da 4. O por ejemplo, tú quieres sacar el valor absoluto de menos 3. Entonces eso significa que el menos 3 lo vas a elevar al cuadrado. Eso te va a dar más 9. O sea, menos por menos da más, 3 por 3 da 9. Y la raíz cuadrada de 9 da 3. Entonces, las barras de valor absoluto significan esto. ¿Por qué se los menciono? Para que no se les olvide que las barras de valor absoluto se las pueden también poner a un vector. Nada más que como un vector tiene varias componentes, cada componente al cuadrado, más la siguiente al cuadrado, raíz cuadrada de todo. Entonces, ¿alguna duda con la norma de un vector? No, profe. Sale. Y para terminar esta clase, vamos a lo más latoso. Dirección o argumento de un vector. ¿Sí? Este nombre de argumento de un vector aparece como en textos más avanzados de matemáticas, así se le llama. Pero calcular la dirección es calcular el ángulo. La manera en la que se señala la operación es esta. Se pone el símbolo de ángulo y luego se pone el vector. Y eso significa que a la componente y entre x le vas a sacar la tangente inversa y le vas a sumar el ángulo de corrección. O sea, la dirección o el argumento de un vector es calcular teta.
Entonces, estas operaciones de muchas diapositivas hacia atrás, que son estas, a esta R se le llama norma, y a este teta se le llama argumento. ¿Por qué les menciono estos nombres? Porque les van a aparecer cuando lleven cursos un poquito más avanzados cuando ya estén en su carrera, ¿sí? Para aquellos que vayan a una ingeniería o algo que se le parezca. Y luego o sea, no sé por qué rayos pasa, se los digo porque a mí me sucedió. No conectas lo que viste en no conectas lo que ves en el bachillerato con lo de la carrera. Entonces llegar a la carrera en ceros no está chido, se los digo por muchísima experiencia, ¿sí? Entonces, yo sé que estas cosas que les estoy mencionando aquí muy probablemente sean útiles para el examen que ya viene, que debe ser como en unos 10 días o semana y media, ¿sí? Pero si ustedes logran esto, quedarse como con el mínimo y que nunca se les olvide, cuando vayan a la carrera, en lugar de llegar a batallar en la carrera o mortificarse, van a llegar a disfrutarla o van a llegar a pulir, a perfeccionar estos temas, ¿sí? Entonces la clase llega hasta aquí y bueno, aquí les pongo ejemplos de algunas direcciones. Por ejemplo, la dirección de 2,3, bueno, haces 3 entre 2, tangente inversa, ¿sí? Le sumas 0, te da 56.31, ¿sí? La dirección de menos 3,4, haces esta operación, ya las hicimos la semana pasada y aquí está la dirección, 126.86 grados, ¿sí? Para el vector C, que es 1 en dirección X menos 5 en dirección Y, bueno, su dirección es 281 grados. Entonces vean que estos son los mismos vectores, o sea, para que esta presentación les sea muy útil, vean que estos vectores los manejo como ejemplos toda la presentación y nunca los cambio, ¿sí? Entonces A, B y C son los mismos en toda la presentación. Entonces eso les debería de ayudar mucho a pulir las operaciones y los procedimientos. Aquí están las normas de A, B, C y D y las direcciones de A, B y C y D, ¿sí? Y ya la suma de vectores la vemos mañana con calma. Sale, hasta aquí le dejo. Ahora sí, vamos a descargar su lista de asistencia. Ahora sí es la buena. Y si no tienen conexión, tienen problemas, se les fue a la luz, siempre tengan su celular, al menos para mi clase les va a funcionar, tengan su celular a la mano con 5 pesos de datos, se gastan 1 peso en conectarse a mi clase, o 50 centavos, lo menos que se puedan gastar de sus datos, ¿sí? Y ya que estén conectados a la llamada, un segundo, pues ya se desconectan y saben que todas estas clases las grabo y ustedes las pueden checar, pues ahora sí que con todo lujo de calma y de detalle. Entonces tenemos 3.14, 3.24 y hoy es la clase del 08.30, ¿sí? Ahora sí, dudas finales. Alejandro, te escucho. Son 3:40, entonces quien se quiera salir de la clase ya se puede ir. Alejandro, Sí, profe, solamente de los ejercicios de la página 36 son todos, ¿verdad? de la 36. No, fíjate, les dejé de tarea 36, 37 y 38. A ver, déjame estrenar que me dieron el libro en línea. A ver si sí funciona. Para proyectárselos y de una vez les indico ese detalle. Nada más deja ver si entra como yo espero que entre. Ahí está, ya tengo el libro en línea y aquí ya se los puedo, ¿cómo se dice? Proyectar. Entonces deje ir a las páginas y esto nos va a ayudar mucho. A mí me va a evitar sacar fotos y quien no tenga el libro, pues de aquí va a poder tomar las capturas que necesite para, ¿cómo se dice? Pues para trabajar de una forma muchísimo más cómoda. Sí, entonces aquí estamos en 35-36. Ah, es que mi libro trae una. De la 36 van a empezar aquí. Actividad transversal con tecnologías de la información y la comunicación. Entonces aquí empiezan su lectura. Y bueno, aquí ya contestan las preguntas de esa lectura y acaban hasta la 38. ¿Sí? Entonces todo esto de acá no, porque es de los errores de medición y ya que hagamos una práctica los revisamos. Entonces, Ok. la lectura empieza aquí. Mi libro veo que es una edición más viejita. Mi libro, esta parte, creo que estaba hasta por acá. Entonces, aquí anda más. No es cierto, esta página es la de acá. Y luego esta página
Es la de acá. Pero, o sea, es lo mismo. Entonces, empiécenle de aquí del cuadrito. Contestamos esto y termina hasta aquí. Y ya lo que dice coevaluación, eso ya no lo hacemos. ¿Alguna otra duda? Solo eso, profe. Muchas gracias. Sale, perfecto. Entonces, aquí detengo